Vivencias. Niré te cuenta. La columna de Niré Collazo en Vivencias. Ya tenemos a Niré en línea para hablar hoy de Amado Nervo, este poeta, escritor, diplomático mexicano que nació en Nayarit, antiguo Jalisco, México, un 27 de agosto de 1870 y falleció en Montevideo, Uruguay, un 24 de mayo de 1919. Un escritor que tuvo varias etapas en cuanto a su género literario. Se podría decir que el romanticismo es una de sus primeras etapas, donde hay abundancia de sentimientos tristes, apasionados, melancólicos y suaves, debido a la gran cantidad de usos de adjetivos y expresiones que caracterizan sus obras. Después se podría decir el modernismo de Amado Nervo, que es el enfoque en donde su carrera poética ya empieza una simplificación y una innovación en las técnicas dentro de sus escritos, y también hay una evolución en su prosa, en la que también escribe a los lectores en los periódicos y en las revistas que circulaban en sus tiempos. Muy buenas tardes, Niré, muy bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, hoy estamos así de amar, amado, sí. Amado Nervo, porque justamente fecha. Es fecha, tal cual. Sí. Pero bueno, no era su verdadero nombre, ¿verdad? ¿Cómo? Que Amado Nervo es un seudónimo. ¿Cuál era su verdadero nombre? Es que no lo sé. Ah, yo creí que lo sabías. No, porque estabas esperando. Yo creí que le ibas a decir tú esto. No, en realidad digo, su nombre completo fue acortado por su padre, ¿no? Su padre decidió, en definitiva, no es una tontería esto, ¿no? Pero fue su papá quien decidió acortar el apellido, y de allí el nombre que le quedó Nervo. Pero sigamos, ¿cuáles fueron sus características? ¿De dónde provino? Sus características, como su forma de ser y de escribir también. Bueno, se dice que era un poeta desgarbado, encogido, de rostro aguileño, melancólico, caballero del Greco, como dijera Juan José Tablada, o también Rubén Darío decía de espiritualidad ardorosa y transparente. Ajá. Y el fraile de los suspiros le llamaba también Rubén Darío, porque bueno, toda su literatura está así como muy empapada del sentimiento de muerte, de religiosidad y del romanticismo, que más allá de que él después pasa para el modernismo, te diré que no es tanto así, como que él sigue en esa etapa romántica que le cuesta muchísimo pasarla. De chico quedó huérfano de padre, fue ahí donde toma contacto con el convento religioso, y también hay que tener en cuenta las mujeres que lo rodearon cuando niño, ¿no? Por ejemplo, su madre hacía versos que nunca mostraba. Para unos consideraban que Amado Nervo estaba vinculado a los aztecas. Otros decían que se parecía a Jesucristo con cara de nazareno o de israelita. O sea, su tía conversaba con antiguos fantasmas que merodeaban sus aposentos. Y una de sus abuelas estaba convencida de la existencia de tesoros escondidos en su casa. Así que con todo ese bagaje él fue creciendo y bueno, fue un niño taciturno, triste, pero después ya empezó a escribir, colaboró con la célebre revista Azul, era un joven provinciano y daba sus cuentos a leer a Manuel Gutiérrez Nájera, y en 1900 ya está en París él, porque antes acordate que era como acá los uruguayos, había que ir a París, el hijo tenía que ir a París para que trascendiera, para que fuera... Va como corresponsal de un periódico a París, Sí, ¿no? él va como corresponsal del periódico El Imparcial para cubrir una exposición universal.
Dicen que era muy tranquilo, muy educado, y que llevaba los dos diálogos, el interior y el exterior, que siempre se despedía diciendo, hasta la vuelta, si Dios quiere. Mira. Costumbre que yo hago eso. Yo dije, no puede ser que yo sea tan antigua, que también digo hasta mañana si Dios quiere. Bueno, no importa. Bueno, eso es una costumbre que se va heredando, de ¿no? familia, sí. Ahora, y así en París tomó contacto con Rubén Darío, sí, con Oscar Wilde, con eso te iba a decir ahora. Con grandes, ¿no? Pero, cuidado, que estuvo ahí, sí, con Porfirio Díaz, con Luis Quintanillas. Él se reunía con gente así como muy prestigiosa, Oscar Wilde, Jean Moreau, Rubén Darío, y en una de esas reuniones, justamente en la capital francesa, llegó un amigo de Jean Moreau y estaba Amado Nervo, y este hombre que llegó rehusó saludarlo y comenzó a hablar despectivamente de los mexicanos porque decía que habían fusilado al archiduque Maximiliano de Habsburgo. Claro. En ese momento la mano de Nervo se alzó colérica y apenas sus amigos pudieron contenerlo de la ira de aquel digno mexicano. Se olvidó de la diplomacia y hasta del poeta místico que era, porque lo interesante de Amado Nervo, ¿sabés qué? Que no solo él se enfocó en la religiosidad, en la muerte, en el amor, sino que contraponía su religiosidad católica de raíz casi bíblica fuertísima con su afición a la astronomía, a las ciencias ocultas. Era un Amado Nervo que le leía la mano a los amigos, explicaba las relaciones cabalísticas de los números con los fenómenos de la naturaleza. Bueno, preservaba de las tradiciones. Dicen que tenía un telescopio para estar en contacto directo con las estrellas. Tocaba con frecuencia el violín y también era un teósofo convencido, todo ello mezclado con las prácticas del espiritismo de la época, sin descartar una imantación budista. En resumen, su espiritualidad estaba dotada para asimilar las más disímiles credulidades, ¿no? Era un convencido de que su liberación era la muerte. Y estaba en trato permanente con los espíritus ante la presencia de lo invisible y el sobresalto del misterio. Si Jorge Luis Borges encontró la perplejidad en el infinito, Nervo la halló en un juego de palabras del folclore cuando decía: salí de México un día, camino de Santa Fe, y en el camino encontré un letrero que decía: salí de México un día, camino de Santa Fe. El amor a Dios, para alcanzar lo absoluto que propone su misticismo, se potencia cuando el 31 de agosto de 1901, en París, conoce a Ana Cecilia. Su amor oculto, secreto, de silencio e intimidad, es la encarnación de la divinidad, la visión glorífica para la que nunca estaría preparado, y por eso nunca se casaron. Según contó después, decía él mismo, ¿no? No teníamos derecho de amarnos a la luz del día. Y además decía algo sobre el matrimonio. El matrimonio presupone un imposible, el amor eterno, y un absurdo, la armónica marcha paralela de los caracteres. ¿Será que tendríamos que pensar eso hoy día también? Sí, puede ser, ahí ¿no? Nos dejás pensando, sí. Qué fuerte esa frase me quedó. El matrimonio presupone un imposible, el amor eterno, que es lo que uno promete, ¿no? Y un absurdo, la armónica marcha paralela de los caracteres. Qué increíble eso, ¿no? Bueno, yo siempre no, pero muchos de los talleres que he hecho de narración oral utilizo un poema muy cortito que se usa mucho en la escuela, que es llamado Nervo, que dice: los ojos son para ver, la nariz para oler, las orejas para escuchar. O sea, se llama Los 5 sentidos el poema, es muy cortito, y dice: y el alma para sentir. Termina así, o sea que más de 5 sentidos habría 6 sentidos según el poema de Amado Nervo. Pero le quiero contar otra cosa a los oyentes. Fue un gran estudioso de la vida de ¿saben quién?
de Sor Juana Inés de la Cruz. Mirá. Fue un creador de personajes, como el Tello Teles, un inspirado cuentista que le debió mucho a Poe y a Wells, y puede nombrarse El Bachiller, de 1895, que escribió él, como un ejercicio de novela. Los temas parecen infinitos: la eutanasia, el termómetro, la bruja, el ateísmo, el idioma, la muerte, el sol, el alma de las plantas, las calles de México. O sea, tendría una hoja entera para nombrar todos los temas relacionados a la naturaleza, a la sociedad, del humano y lo divino. El propio Nervo confesó, y voy en comillas ahora, Sí. he hecho innumerables cosas malas en prosa y en verso, algunas buenas, pero sé cuáles son unas y otras. Si hubiera sido rico, no habría hecho más que las buenas, y acaso hoy solo se tendría de mí un pequeño libro de arte consciente, libre y activo. No se pudo, era preciso vivir. De todas las cosas que me duelen, es esa la que me duele más, el libro breve y precioso que la vida no me dejó escribir. ¿Qué te parece? Y murió muy joven, porque... Murió joven, muy joven, 48 años creo que sí, tenía, ¿no? murió estando en Montevideo, Sí. porque él había sido enviado extraordinario y ministro plenipotenciario ante los gobiernos de Argentina y Uruguay. Estoy recordando ahora el homenaje que le hicimos el año pasado con la Embajada de México y Casacuento, que un grupo de Casacuento narró en la Embajada de México, que vino gente de Tepic, que vino la prensa de allá, la televisión, para filmar. Qué divino. Divino, y que al otro día nos fuimos al Parque Hotel. Cuando él muere en el Parque Hotel, que se llamaba Hotel Plaza. Ajá. En el segundo piso, para el que quiera visitar el Parque Hotel, que está abierto siempre, pide para subir al segundo piso, y hoy día, en uno de los escritorios, hay una placa en la puerta, que se puso el año pasado, recordándolo a Amado Nervo, porque en esa habitación, que hoy es un escritorio con vista al río, ahí fue que murió Amado Nervo, era su dormitorio. Tenemos, mira, ni de que hacer una breve pausa. Antes de irnos a la pausa, tenemos a Marisa, que nos está escuchando de San José, como todos los jueves, y nos manda un beso. Y también tenemos el saludo, espera que me cierran los mensajes, de otra alumna tuya, profe, dice acá escuchándote, espera que no me lo firma, buenas tardes, qué buena la opción que tenía el archivo, dice gracias profe, Amado Nervo con mucha riqueza espiritual. Juanita, porque hoy no me firmó, pero me va quedando acá en el archivo. Sí. Hacemos una breve pausa y quiero que nos cuentes por cómo llegó a Uruguay, qué pasó, qué conexión tenía con nuestro país, con el cine. Nos quedan un montón de cosas después de la pausa para compartir. Bueno, perfecto. Niré te cuenta. La columna de Niré Collazo en Vivencias. Continuamos con Niré te cuenta, hablando hoy de Amado Nervo, este escritor que de alguna manera llegó a Uruguay y falleció en Uruguay como embajador de México ante el gobierno uruguayo, que fue un hombre que estuvo enamorado de la ciudad de Montevideo y tuvo relación con destacadas familias de Uruguay, admirador de Enrique Rodó, amigo de Juan Zorrilla de San Martín, tuvo también relación con Juana de Ibarburu. Contanos a ver cómo fue esa relación con nuestros uruguayos, con qué relación tuvo. Bueno, él llegó acá como enviado, dijimos recién, extraordinario y ministro plenipotenciario ante los gobiernos de Argentina y Uruguay. Sí. Estuvo poco tiempo en Uruguay, porque él en realidad estaba destinado para ir a Argentina. Lo que pasa que se enferma, pero mientras que está acá, toma contacto con Juan Zorrilla de San Martín, que fue quien encabezó, junto con ministros de gobierno y otros diplomáticos, encabezó, digamos, todo su funeral, ¿no? Pero hay muchos, por ejemplo, Emilio Fregoni, Emilio Oribe, otros poetas como Jesús Freire Silvar, para quienes el Nayarita había sido al mismo tiempo un modelo a seguir y una suerte de hermano mayor.
Lo que más asombró siempre de Amado Nervo, además de su vida, de poesía, fue su muerte. Él amaba a Uruguay y bueno, y habla muy bien del río. ¿Por qué? Porque su cadáver se embalsamó y la Marítima Uruguaya tuvo mucho que ver, la Armada Nacional, en su traslado. Que fíjate que falleció el 25 de mayo de 1919 y es sepultado en la Rotonda de los Hombres Ilustres el 14 de noviembre del mismo año. O sea que estuvo 5 meses navegando ese hombre embalsamado, porque todos consideraban que tenían que hacerle un homenaje, y entonces imagínate que en aquel tiempo iba en barco, y entonces bueno, pasó por Río de Janeiro, después por Veracruz, bueno, fue toda una odisea aquello, ¿no? Y todo esto fue fotografiado paso a paso, todo el sepelio de los restos de este poeta, y filmada por una empresa uruguaya, fotografiada por Miguel Ruiz, y de esta última película sobreviven algunas escenas incorporadas a Memorias de un Mexicano, que por ahí las podemos encontrar. Claro. Sigue siendo célebre su obra, aún que esté de modé, como algunos dicen, aún que ya no se utilice ese lenguaje a la hora de escribir, pero sin embargo sigue vigente, ¿no? Sabés que también en 1945 se filmó un cuento de él, La Amada Inmóvil. La Amada Inmóvil fue en homenaje a esa gran mujer francesa que él se enamoró, de Ana Cecilia Dailés, que no sé si pronuncio bien el apellido en francés, se enamoró de ella perdidamente, que hoy la nombramos. Ella se enferma, está 21 días enferma y muere. Él queda totalmente desolado y es ahí que él escribe La Amada Inmóvil. Y este hombre, Luis Bayón Herrera, que era un cineasta reconocido de los principios del 30, ¿no? Hizo que se filmaran alguna película con intérpretes de tango como Carlos Gardel, Tita Merelo, Hugo del Carril, y otras que lanzaron como figura estelar a la simpática Niné Marshall. La Amada Inmóvil fue una cinta de época en la que se recreaba la vida de Nervo durante los primeros 3 lustros del siglo XX, primero como joven y bohemio, periodista destacado en París, y después como incipiente y empeñoso diplomático en Madrid. Esa recreación, centrada en sus relaciones con su amante francesa, Ana Cecilia, daba pie a que se mostraran las actividades de un poeta o su estereotipo de esos tiempos, ¿no? Escritura solitaria, estadía en buhardillas sobre la mujer y el arte, asistencia a fiestas, inscripciones en álbumes de damas, ¿no? O sea, toda esa bohemia que rodeaba a los escritores de la época. En la última línea, el uruguayo Santiago Gómez Q interpretó comedidamente el papel de Amado Nervo. Puede ser que muchas personas se acuerden de Santiago Gómez Q porque, bueno, lo vimos muchísimo en películas, y dice en distintos momentos los versos completos de Tan rubia es la niña, amemos y discréteos, así como un fragmento de los dos que me gustaría leérselos. Bueno, el fragmento de los dos que aparece en la película de Amado Nervo y que dice Santiago Gómez Q, dice lo siguiente: no te apartes de mi vera, muere tú cuando yo muera, llévete yo pues te traje, fuiste noble compañera de viaje, rimemos nuestros destinos para todos los caminos futuros que a mi entender habremos de recorrer en lo inmenso del arcano, y vayamos por la muerte de la mano como fuimos por la vida sin temer. Eso es el eje de La Amada Inmóvil, que es un acontecimiento que fue impresionante, ¿no? Porque la muerte de esta señora Ana Cecilia, que fue en 1912,
y su agonía, que lo interpreta otra actriz, Gloria Bernal, de que Nervo lo escribiera para que todo el mundo sepa cómo me amas. Bueno, no fue esta película la única obra en la que se aludió a Nervo en la cultura argentina en la primera mitad del siglo XX, porque hubo otro compositor que musicalizó algunos de sus poemas, y de forma mucho más conocido, Alfredo Lepera, lo ubican, ¿no? Perfecto, Alfredo Lepera, el de los tangos, como digo yo, adaptó El día que me quieras para hacer una canción que volvió célebre Carlos Gardel en la película del mismo título, dirigida por John Reynard en 1935. O sea que El día que me quieras... Sí, mira qué increíble, ¿no? Qué increíble, ¿no? ¿De dónde sale? De Amado Nervo. Nunca nos hubiéramos imaginado esto. Increíble, ¿no? Es tan lindo leer y descubrir cosas. Sí, cosas interesantísimas, ¿no? Cómo está todo de alguna manera atado. Y realmente es un escritor que creo que sigue deleitándonos, vigente, y que da gusto descubrir estas facetas, ¿no? Que siempre decimos cuando analizamos en tu columna las poesías, los cuentos. Saber más de la vida nos ayuda también a interpretar mejor lo que leemos de los autores, ¿no? Sí, no hay duda, porque Amado Nervo, claro, fue de otro siglo, ¿no? O sea, ya en el siglo XX muy reconocido, y ya ha entrado el siglo XXI, que es bastante nuevo, como que ya no tanto, ¿no? Pero sin embargo, para los que amamos las letras, los libros y la lectura, siempre vamos a un Amado Nervo en algún momento, y yo también se los recomiendo, porque está bueno retomar la lectura romántica, digamos. Yo seleccioné, no sé si tengo tiempo... un minutito tenés, sí. Entonces me voy con uno más cortito que yo vi en Instagram, publicado por una señora que se llama Andrea Calvete, que tiene un programa que se llama Vivencias. Bueno, muy bien. Porque había seleccionado otro también, libros, pero entonces voy con autobiografía, porque es cortito y él se describe. Es precioso, te escucho. ¿Verdad? Que dice así: versos autobiográficos. Ahí están mis canciones, allí están mis poemas. Yo, como las canciones venturosas y a ejemplo de la mujer honrada, no tengo historia. De estos autores que nos nutren día a día, jueves a jueves, a través de tus lecturas, a través de tus anécdotas y de esta columna que de alguna manera les hace a todos ellos homenajes. Muchísimas gracias, como todos los jueves, y nos reencontramos el próximo jueves. Creo que nos están escuchando de Tepic, de México. Ay, bueno, que un abrazo porque dijeron eso. Inmenso si nos están escuchando, y bueno, esperamos haber quedado, estar a la altura de este autor es difícil, de tantos que nunca podemos estar 100% a la altura, pero bueno, intentamos como siempre dar nuestro granito de arena, y creo que tú lo haces maravillosamente, Nere. Muchas gracias. Muchísimas gracias para todos. Un abrazo inmenso, y hacemos una breve pausa y continuamos aquí en Vivencias.